Bueno, bienvenidos a esta clase. Esta clase va a ser muy esencial si quieren ayudarse y apalancarse con la dirección del precio. En esta clase lo que vamos a ver es oferta y demanda, un tema muy simple pero que necesita mucha práctica para poderlo identificar de manera correcta. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase. Recordemos que nosotros siempre vamos a utilizar tres temporalidades, ¿sí? Que van a ser primordiales. ¿Cuáles son esas tres temporalidades? Diario, M15 y M1. Esas tres temporalidades son las únicas que necesitamos. De pronto M5 podremos validar bloques y demás, pero realmente esas tres son las tres temporalidades esenciales que vamos a utilizar en el gráfico. ¿Qué ocurre? Normalmente a la hora de hacer un análisis, nosotros siempre tendremos que validar el order flow mayor. Es decir, nosotros siempre tendremos que validar la tendencia mayor para saber en dónde nos encontramos ubicados y hacia dónde probablemente puede ir el precio. Entonces, diario lo vamos a utilizar simplemente para la dirección del precio. M15 la vamos a utilizar para cambios estructurales, ¿sí? En donde nosotros vamos a poder validar cambios, ya sea internos o externos, que nos puedan ayudar a validar zonas, ya sea de oferta y demanda, puntos de interés, bloques, etcétera. Esto es principalmente para la temporalidad de M15, los cambios estructurales. Y en la temporalidad de M1 va a ir lo más importante, que sería los modelos de entrada. Esto es esencial tenerlo presente porque es lo que nosotros vamos a ver a la hora de ingresar al gráfico. ¿Listo? Entonces, oferta y demanda. Oferta y demanda. Zonas de oferta y demanda. Muy simple. Nosotros siempre vamos a tener presente que las zonas, ya sea oferta y demanda, son zonas en las que nosotros las tomamos como objetivos. Es decir, nosotros no operamos el Smart Money convencional. Recordemos eso, nosotros simplemente operamos hacia esas zonas. ¿Por qué? Ya más adelante les voy a explicar porque muchas de estas zonas son zonas trampa, lo que nosotros conocemos como SMT. Listo, entonces zonas de oferta y demanda. Las zonas de oferta y demanda simplemente las vamos a caracterizar de la siguiente manera. Pero bueno, algo para tener en cuenta es que las zonas de oferta son cuando el precio genera una caída. Entonces lo que hacen es simplemente tener reacciones a la baja, ¿sí? En dado caso que llegue a mi zona de oferta. Y la zona de demanda son zonas en donde el precio realiza una reacción al alza, ¿sí? Es algo muy sencillo. Entonces, pongamos acá las zonas de demanda, precio a alza. Pongámoslo de esta manera, ¿sí? Entonces, nuevamente, los precios, o bueno, las zonas de oferta son cuando los precios tienden a bajar y las zonas de demanda son cuando los precios tienden a subir. Esto es algo muy sencillo, algo muy simple que ya la mayoría conocemos. Listo, y el trasfondo que hay en las zonas o lo que significa como tal la oferta y la demanda. Pero eso lo podemos dejar para otras clases si lo desean. Algo a tener en cuenta es que nosotros siempre vamos a determinar estas zonas si son válidas o no, dependiendo de nuestro order flow. Es decir, nosotros siempre vamos a determinar estas zonas dependiendo nuestra estructura mayor. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver el por qué y por qué es tan importante tener esto en cuenta, porque créanme que realmente es muy importante tenerlo en cuenta.
Ya cuando nosotros tenemos esto claro, entonces viene lo siguiente. Y es que tenemos que saber que hay algunas reglas como tal que vamos a interpretar en el gráfico para poder validar una correcta zona de oferta y demanda. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo en este apartado en donde vamos a ver la primera regla. ¿Cuál es la primera regla? Primera regla, como hablé anteriormente, primordial es identificar nuestro order flow. ¿Listo? Esto es primordial porque tanto al momento de nosotros empezar a hacer un análisis, necesitamos validar el order flow, pues asimismo nos va a ayudar a poder validar nuestras zonas de oferta y demanda. Esto lo podemos hacer en las temporalidades de diario o M15, de diario o M15. La segunda regla es validar mi fractal. ¿Listo? Validar mi fractal. Ya conocemos qué es un fractal, así que simplemente es validarlo y dentro de ese fractal siempre va a haber nuestra oferta y nuestra demanda. Siempre en un fractal va a haber dos zonas, oferta y demanda, porque es como se conforma el precio. Entonces, la tercera, muy importante, va a ser validar mi zona, es decir, validar mi zona de oferta o demanda. ¿Listo? Ya vamos a validar o vamos a aprender a identificar correctamente estos escenarios. Y una cuarta regla que no sé si se podría llamar regla, pero es primordial y es que nosotros nos debemos hacer una pregunta. Hacernos una pregunta. ¿Listo? Entonces, ya vamos a validar cuál es esa pregunta. Entonces, primordial, algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que para nosotros poder hacer este cuarto punto, que sería la pregunta, entonces tendremos que primero entender lo siguiente, y es que dentro de un movimiento bajista siempre vamos a encontrar un movimiento alcista anterior, y dentro de un movimiento alcista siempre vamos a encontrar movimientos bajistas anteriormente a este movimiento. Quiere decir, si nosotros, por ejemplo, nos encontramos en un order flow alcista, ¿verdad? Tenemos esto por acá, la tendencia alcista, ¿verdad? Y de momento el precio tiene un movimiento bajista. Siempre nosotros tendremos que identificar, para hacernos esta pregunta, tendremos que identificar los compradores o los movimientos, el último movimiento alcista, mejor dicho, antes de que este movimiento bajista se presentara. Siempre, ¿sí? En todo movimiento bajista hay un movimiento alcista anterior o previo. ¿Listo? De igual forma, si lo hacemos en un escenario bajista, si nos encontramos, ejemplo, en un order flow bajista, perdón, vamos a encontrar que se van a encontrar vendedores antes de que los compradores lleguen a tomar el control, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que identificar a estos vendedores o en este caso a estos compradores antes de que realice un movimiento el precio. Hay algo que hay que tener en cuenta y es que en cada fractal, en todos los fractales, siempre va a haber una oferta y una demanda. ¿Listo? En cada fractal hay dos zonas, que son las zonas de oferta y demanda. Entonces, ¿cuál es esta pregunta que nosotros nos debemos hacer? Vamos a hacer el ejemplo de la oferta, que en este caso sería a la baja. Recordemos que la oferta hacia la baja y la demanda al alza. Entonces, a la baja. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿en dónde se encuentran los últimos, en este caso, como es oferta, compradores antes de que los vendedores tomaran el control? ¿Listo? Esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer siempre. ¿Listo? Esto es importante. Ahora,
Para la demanda es exactamente lo mismo. ¿En dónde se encuentran? En este caso, como estamos hablando de la demanda, pues hablamos al contrario, ¿no? Entonces, en este escenario sería en dónde se encuentran los últimos vendedores, vendedores antes de que los compradores tomaran el control. ¿Listo? Estas son las preguntas esenciales que nosotros nos debemos hacer a la hora de nosotros validar correctamente el escenario, ya sea en oferta o demanda. Son las preguntas esenciales. Ya cuando nosotros entendemos esto y ya cuando entendemos que las zonas de oferta y demanda se encuentran en los extremos de un fractal, va a ser muchísimo más sencillo poder identificarlos correctamente. Pero ahora vamos a entenderlo de manera un poco más lógica, de manera en cómo inyectan las instituciones, los bancos centrales, los inversionistas mayoristas, incluso los inversionistas minoristas que también nos centramos en esa ola, ¿sí? De cómo más o menos funciona de manera gráfica estos movimientos. Resulta que nosotros nos encontramos en una tendencia alcista. Resulta que dentro de esa tendencia alcista que lleva el precio tiene un cambio de dirección y realiza su movimiento fuerte a la baja, ¿verdad? Es un escenario que podemos evidenciar en cualquier lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre en este punto? Resulta que las instituciones, como lo comentaba anteriormente, y los bancos son los encargados de inyectar liquidez al mercado, ¿verdad? Entonces, hagamos un ejemplo. Supongamos que el precio acá, en este punto exacto, le inyectaron liquidez al mercado, claramente para hacer estos movimientos al alza, que acá se inyectan 100 millones de dólares, ¿sí? Estos 100 millones vienen de los traders minoristas, de liquidez que se inyecta al mercado bajo incluso base a algunas instituciones y demás, ¿verdad? Le inyectan 100 millones en total de dólares al mercado y son los que reaccionan con este movimiento al alza. Luego, acá le inyectan unos 120 millones de dólares al mercado y el mercado reacciona con este movimiento al alza, ¿verdad? Luego, ¿qué ocurre? En este punto de acá ocurre que, no sé, inyectan otros 100 millones, 70 millones, pongamos 80 millones de dólares. ¿Listo? Inyectan y por eso llega a tener este movimiento. Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que luego de haber inyectado entran los peces gordos, lo que llamamos como traders institucionales, bancos centrales, instituciones financieras gigantescas, ¿sí? O sea, entra la masa gorda, el pez gordo entra en estos puntos, ¿sí? Entra el billete y lo que hacen es inyectar 1.000 millones de dólares. Relajado. Eso es fresco, eso no es nada para ellos. Sí, inyectan esos 100 millones, perdón, 1.000 millones de dólares y acá es donde se realiza ese movimiento y acá vuelven a inyectar 2.500 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, recordemos que eso no es nada. El mercado diariamente está moviendo 6 billones, o no, perdón, 6 trillones de dólares diarios, ¿sí? Entonces, eso no es nada realmente. Entonces, ¿qué ocurre? El precio, cuando tiene esos movimientos, ¿qué pasa? Que está opacando a todos esos traders o a todas esas instituciones y demás que estaban en compra, ¿sí? Entonces, se llevan toda esa liquidez a favor de las instituciones, de los bancos centrales, de la gente que, mejor dicho,
¿sí? De las instituciones que tienen el capital grueso para poder llegar a mover el mercado. Porque realmente recordemos que nosotros no movemos nada, o sea, nosotros no realmente somos nada ¿para qué? Para el mercado. El mercado puede ser esto y nosotros somos esto, un puntico ahí chiquitico, ¿sí? O sea, realmente no somos nada. Entonces, los que realmente mueven el precio son las instituciones y demás. Esos son los que realmente mueven o llegan a mover el precio. ¿Listo? Hasta ahí todo claro. ¿Listo? Sí, o sea, como les comento, son los vendedores los que opacan totalmente a estos compradores que se encontraban inyectando liquidez en estos puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de estos movimientos de acá, ¿sí? Es donde se encuentra la verdadera liquidez. ¿Qué hace el precio? El precio en la mayoría de ocasiones lo que hace es regresarse, ¿sí? Llegar a donde estuvo toda esa liquidez, todo ese dinero, ¿sí? Que inyectaron y el precio comienza a tener su posible impulso en este caso, ¿sí? Listo, entonces esto es lo que en la mayoría de ocasiones suele ocurrir. Pero entonces acá hay algo que es lo que lo llevamos directamente al tema en el que estamos hablando, y es que tendremos que identificar esto de acá. En este caso, supongamos que nos encontramos totalmente en, no sé, en un order flow bajista, que estamos a la baja, una tendencia bajista, y nos tendremos que preguntar lo siguiente, y es, oferta. ¿Por qué oferta? Porque nos encontramos a la baja. Entonces recordemos que vamos a tener un fractal que sería de aquí a acá. Este sería mi fractal a la baja. Y recordemos que un fractal tiene siempre dos zonas. Son las zonas de oferta y las zonas de demanda. Entonces las zonas de oferta y de demanda siempre se van a colocar o van a estar ubicados en los extremos de este fractal. Entonces acá hay un extremo y acá hay otro extremo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos encontramos nosotros en un order flow bajista? Nos vamos a preguntar en dónde se encuentran los últimos compradores antes de que los vendedores tomaran el control. Ya cuando nosotros nos preguntamos, nos hacemos esta pregunta, entonces vamos a identificar que los últimos compradores antes de que ese movimiento bajista se realizara vendrían haciendo estos de acá, ¿sí? Estos de acá son los últimos compradores que se vieron en el mercado antes de que los vendedores, ¿sí? Antes de que se realizara el movimiento bajista, antes de que los vendedores tomaran el control. Es decir, se realizara este movimiento brusco a la baja. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es marcar toda esta zona, ¿sí? De igual forma, si fuera al alza. Si fuera al alza, entonces tendríamos lo siguiente. Nos encontramos en un fractal alcista, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Vamos a tener dos zonas, ¿cierto? Este es mi fractal alcista y vamos a tener dos zonas. Esas dos zonas, ¿cuáles son? Oferta y demanda. Ya sea alcista o bajista, siempre vamos a tener estas dos zonas. Entonces, ¿qué ocurre? Validamos mi fractal. Listo. Validamos que mi fractal viene posiblemente de aquí hasta acá, ¿verdad? Ya cuando nosotros tenemos identificado el fractal, viene la siguiente regla, que en este caso sería validar mi zona de oferta y de demanda. Entonces, ¿cómo validamos esas zonas? Recordemos que para validar mis zonas de oferta y demanda, tenemos que hacernos una pregunta. Esto va relacionado, recordemos, importante con el order flow. Si nosotros nos encontramos en un order flow alcista, pues tendremos que hacernos la pregunta que va relacionada a la demanda. Y si nosotros nos hacemos la pregunta relacionada a la oferta, es porque nos encontramos en un order flow bajista. Esto es primordial. ¿Listo?
Entonces, como nos encontramos en un order flow alcista, lo que tendremos que hacer es hacernos la siguiente pregunta, que sería esta de acá, demanda, en donde se encuentran los últimos vendedores antes que los compradores tomaran el control. Entonces, nos vamos directamente al gráfico y nos hacemos esta pregunta y nos decimos, bueno, ¿en dónde se encuentran los últimos vendedores antes de que el movimiento alcista se presentara? Y notamos que los últimos vendedores que podemos ver en el mercado son estos de acá. Son los últimos vendedores antes de que, uy, perdón, antes de que este movimiento alcista se presentara. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente, lo que hacemos es marcar toda esa zona en donde se encuentran los vendedores. ¿Listo? Entonces, aquí estaría cumpliendo con la regla porque estamos nosotros marcando los últimos vendedores antes de que los compradores tomaran el control. ¿Listo? Esto es simple, es para tenerlo en cuenta y también es de mucha práctica. ¿Sí? Para nosotros que poderlo identificar rápidamente en el mercado y poder identificarlo correctamente. ¿Listo? En muchas ocasiones lo que ocurre es que estas zonas a veces son amplias. En muchas ocasiones son muy amplias. Entonces, nosotros ya hoy en día, por ejemplo, yo no necesito ya marcar estas zonas porque simplemente a ojo yo ya las identifico. Y ya cuando bajo a una temporalidad de M5, por ejemplo, ya yo tengo presente de que me encuentro en una zona ya sea de oferta o de demanda. Pero como les comento, esto es de práctica. Al principio, si lo desean marcar, pues está en lo correcto, está muy bien, está súper bien. Pero entonces lo que les recomiendo es poder marcarlo de una manera en la que no se vea tanto, ¿sí? O sea, en la que no se note tanto esa zona. ¿Para qué? Para que en el momento en que bajemos a M1 no se vea el gráfico tan saturado. ¿Listo? Esto es más que todo para eso. ¿Listo? Pero ya después si le cogen la práctica, perdón, es fácil, eso es bocho. Entonces, ahora vamos a lo interesante que son los ejemplos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar los ejemplos en diario. A ver, más atrásito. Por ejemplo, acá. Vamos a hacer el ejemplo acá. Recordemos que para nosotros poder identificarlo de manera correcta, vamos a tener que validarlo con las reglas. Esto es importante porque las reglas son fundamentales. ¿Listo? Las reglas siempre van a ser fundamentales para que se valide correctamente nuestro fractal. Entonces, la primera regla, ¿cuál es? Exacto. En este momento, nosotros tendremos que validar de primerazo el order flow. Eso es lo primero que tendremos que validar, el order flow. Entonces, validamos y listo, tal, nos encontramos en un order flow actual alcista. Bien, normal, listo, identificado. Segunda regla, ¿cuál es? Correcto. La segunda regla es validar mi fractal más actual. Sí, mi último fractal. Es validar mi último fractal. Entonces, sencillo. Simplemente, ¿cómo validamos nuestro fractal? Higher high, ¿cierto? Va en una secuencia, altos más altos. Mi último fractal, supongamos que está en este punto. Supongamos que está en este punto. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Listo? Este punto de acá. Ese es mi higher high, ¿verdad? Mi último alto más alto. ¿Qué hacemos? Trazamos nuestra línea horizontal, ¿listo? Higher high, trazamos nuestra línea horizontal y nos preguntamos, ¿desde dónde viene el precio? ¿Cierto? En este caso, sí, ¿desde dónde viene el precio? Que sería en este punto, y hasta dónde llega el precio. Esa es la pregunta para identificar nosotros nuestro último fractal. ¿Desde dónde viene el precio hasta dónde llega el precio? ¿Qué ocurre? Que
ya nosotros identificamos mi fractal. Perfecto, bien. Ahora, nosotros tendremos que irnos paso a paso, ¿no? Entonces, la siguiente regla, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la siguiente regla? Exactamente. Identificar, acuerdo, identificar mi última, o sea, bueno, mi zona, identificar mi zona de oferta y demanda. Pero ¿qué ocurre? Para nosotros poder identificar nuestra zona de oferta y demanda, necesitamos hacernos una pregunta, ¿sí? Que ese sería como el cuarto punto, que sería la pregunta. En este caso, nosotros nos encontramos en qué, en una oferta o en una demanda, recordando en qué order flow va el precio. En una demanda, exacto. ¿Por qué en una demanda? Simplemente porque nosotros nos encontramos en un order flow alcista. Si nos encontráramos en un order flow bajista, optaríamos por una oferta, por hacernos esta pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Esperemos que lo corrí, pues no era la idea. Listo, tenemos este punto acá. Listo. Entonces, nos preguntamos la pregunta del millón, ¿sí? ¿En dónde se encuentran los últimos vendedores antes de que los compradores tomaran el control? ¿En dónde se encuentran? Se encuentran en este punto acá, ¿sí? Estos serían los últimos vendedores que se encuentran en este fractal. ¿Podríamos marcar esta zona? Sí, pero pues acá podemos ver cómo se encuentra una vela alcista, ¿sí? Hay una vela alcista. Esto quiere decir que ahí hubieron en esa zona compradores. Luego hubo o sea, esto recordemos que estamos en diario, pero en M15, M1 hay una tendencia totalmente, ¿no? Hay una tendencia en esas zonas. Entonces, ya en este punto, en esta vela roja, es donde realmente se encontrarían los últimos vendedores. Entonces, yo lo que hago es simplemente marcarlo. Sencillo, marco todo. Del alto más alto de la mecha al bajo más bajo de la mecha. Y lo que hacemos es trazarlo. ¿Listo? Lo trazamos y ahí podemos observar cómo el precio reacciona a mi zona de demanda y realiza su impulso al alza. Pero ¿qué ocurre? Nosotros acá, recordemos que en un fractal siempre van a ser dos zonas en los extremos de cada fractal, que sería mi zona de oferta y mi zona de demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Acá podremos observar dentro de este fractal una zona de oferta, que sería esta de acá. Esta vendría siendo mi zona de oferta. Bueno, realmente vendría siendo esta, en donde daríamos o diríamos la misma, nos cuestionaríamos la misma pregunta. ¿En dónde se encuentran los compradores antes de que los vendedores tomaran el control? Entonces, acá. Pero, ¿qué ocurre? Ahora, ¿por qué razón el precio no me reacciona? Bueno, de hecho sí tuvo una incitación a la baja, pero terminó rompiendo el precio. Pero entonces, ¿por qué el precio no me reacciona en mi punto de oferta? ¿Sí? Pero sí reacciona en mi punto de demanda. Muy simple, porque nos encontramos en una tendencia totalmente alcista, un order flow alcista. Es la única sencilla razón por la que el precio realiza la reacción en mi zona de demanda, manipulando mi zona de oferta. ¿Listo? Eso para tenerlo muy presente. Ahora, seguimos con el ejemplo. Tenemos nuestro higher high, que sería este de acá, mi último alto más alto. Y ahora volvemos otra vez a hacernos
las preguntas y a seguir las reglas paso a paso. Entonces, primera regla a validar, mi order flow, ¿sí? Identificarlo. Entonces ya sabemos que estamos nosotros en un order flow que alcista, ¿listo? Entonces, perfecto. Segunda regla, identificar mi fractal, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Higher high, marcamos nuestra línea horizontal y nos preguntamos, espera a ver si esto tiene de pronto un movimiento más al alza. Creo que no. Nos preguntamos, ¿desde dónde viene el precio? Que sería de este punto hasta dónde llega el precio. Acá, ¿cierto? Acá es donde llegó el precio. Entonces, ¿qué ocurre? Marcamos estas zonas y en este momento, ya cuando nosotros tenemos mi fractal marcado, sigue la tercera regla. ¿Cuál es la tercera regla? Identificar mis zonas, es decir, identificar mi zona de oferta o de demanda. Entonces, muy simple. En este caso, como nos encontramos en un order flow alcista, nos tenemos que hacer la pregunta relacionada con un order flow alcista, que en este caso sería la demanda. Entonces, la pregunta, siempre igual, ¿en dónde se encuentran los últimos vendedores antes de que los compradores tomaran el control? ¿Sí? ¿En dónde se encuentran los últimos vendedores antes de que los compradores tomaran el control? Entonces, sencillo, lo podemos identificar en este punto. En este punto es donde se encontraron los últimos vendedores antes de que los compradores tomaran el control de esta tendencia, ¿sí? En ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Lo estiramos y creo que ya desde ahí empieza. Vamos a ver. ¿Se hace un alto más alto? Sí, ahí, sí. Listo. Entonces, podemos observar cómo efectivamente el precio va a llegar a su zona de demanda y tener una reacción al alza. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Nuevamente, igual que acá, el precio en este fractal tuvo una zona de oferta, de igual forma que en este de acá. Esta sería mi zona de oferta. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver y podemos identificar a ojo cómo el precio tiene una pequeña reacción incitando a los vendedores a seguir vendiendo. Pero ¿para qué? Esto simple es una manipulación, lo llamamos SMT, para que el precio continúe manipulando al alza. ¿Listo? Esto vendría siendo mi SMT. ¿Listo? Importante. Pero entonces ahí es donde yo quiero que vean que realmente sí tiene mucha relevancia en dónde nos encontremos y hacia dónde vaya el precio relacionado con nuestro order flow. Si nosotros logramos identificar esa estructura y en dónde nos encontramos parados en este momento, podremos identificar y podremos hacernos la pregunta correcta. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con el ejemplo. Ah, bueno, algo a tener en cuenta es que ustedes dirán, uff, pero esa zona está muy grande, esa zona, pues imagínate una zona de diario, o sea, pero obviamente es una zona muy grande y por eso les hablaba al principio de que nosotros ya al menos a ojo ya lo identificamos de manera sencilla. Ya me voy a M1 en esta zona y ya sé que estoy en una zona de demanda, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, les cuesta un poco, simplemente lo que hacen es bajarle la saturación o esto, la opacidad, ¿sí? La opacidad y lo colocan así para que no se vea de pronto tan saturado el gráfico. Pero obviamente son zonas muy amplias, sí, pero nosotros lo que hacemos es en M15 y M1 reducirlas y lo que hacemos es refinar las zonas para poder tener nuestros puntos de interés, lo que llamamos los puntos de interés o los IFC y demás, que eso pues ya lo conocemos. Entonces, ya teniendo esto claro y teniendo
presente que obviamente no vamos a dejar esta zona y que no es que falta, no falta, ¿no? El avispado que entre acá en compra de una vez, ¿sí? Y teniendo un stop loss así de grande, obviamente eso no va a pasar. Recordemos que nosotros siempre vamos a ir hacia estas direcciones, o sea, es decir, los puntos de oferta y demanda nosotros los vamos a tomar como objetivo, es decir, ir hacia ellas. ¿Listo? No vamos a reaccionar en esas zonas, sino vamos a tenerlas como objetivo. Es decir, si nosotros nos encontramos en este punto, ¿sí? Y acá podemos observar puntos SMT, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es con el modelo de entrada apalancarnos para poder operar ventas hacia qué zonas, hacia estas zonas, ¿sí? Hacia mis zonas de demanda. De igual forma acá, si nosotros vemos el cambio estructural y demás y vemos posibles SMT, ¿sí? O en este punto un posible modelo de reversal, ¿sí? Con este quiebre y demás nos podremos ir como objetivo hacia estas zonas. ¿Listo? Estos son objetivos bancarios. ¿Listo? Son objetivos bancarios, objetivos en los cuales nosotros, bueno, ni siquiera objetivos bancarios, sino simplemente objetivos a los que nosotros nos vamos a dirigir. Es decir, vamos a ir hacia ellos. Eso para tenerlo muy presente. Porque recordemos que nosotros no, como tal, no operamos smart money tradicional. Nosotros lo que operamos vendría siendo Smart Money Trap, es decir, trampa Smart Money. ¿Listo? Entonces ya cuando nosotros tenemos esto presente, ya es más sencillo poder ver el gráfico y poder llevar esto a temporalidades de M1 y poder tomar entradas, identificar modelos de entradas que nos lleven hacia estos objetivos y hacia esta dirección. Entonces vamos a seguir. Resulta que nosotros, listo, ya identificamos correctamente esto. Ahora ya al parecer está realizando su nuevo fractal el precio. ¿Listo? Entonces vamos a ver hasta dónde llega más o menos el precio. Creo que hasta ahí. Más o menos el precio llega hasta este punto. ¿Listo? Entonces, acá nuevamente lo que hacemos es marcar mi fractal, ya identificamos la primera regla, pues que claramente estamos en un order flow alcista. Y lo que hacemos es la segunda regla, que sería identificar mi fractal. Entonces, nuevamente nos preguntamos y nos hacemos la pregunta de desde dónde viene el precio y hasta posiblemente dónde llega el precio. ¿Listo? Entonces, identificamos ya mi fractal. Perfecto. Eso es sencillo. Ahora la tercera, que sería identificar mi zona, pero de esa tercera viene ligada a una cuarta, donde vendré haciendo la pregunta del millón. En este caso, como nos encontramos alcistas, pues la pregunta vendría siendo, ¿en dónde se encuentran los vendedores antes de que los compradores tomaran el control? Entonces, vamos a identificarlo. A ver, ¿en dónde están? Bueno, yo lo identificaría en este punto de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos observar cómo es la última vela bajista antes de que comenzara su movimiento alcista. ¿Listo? Yo personalmente lo tomaría ahí. Ahora vamos a ver si realmente llega a esas zonas. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Acá nosotros podemos observar un cambio estructural. ¿Listo? Acá observamos directamente un cambio estructural en el precio, que vendría siendo acá. ¿Listo? Entonces, muy simple. Nosotros vendíamos en una secuencia de impulsos y retrocesos, ¿cierto? Que serían impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y retroceso. ¿Qué ocurre? Que este debía ser un retroceso. ¿Para qué? Para irse al alza, ¿verdad? Esto tenía que irse al alza, pero no fue así. Y lo que hizo fue realizar un quiebre estructural. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros ya en este momento lo que hacemos es simplemente cambiar el chip. Entonces decimos, ah, fue madre, ya no estamos de pronto en un order flow alcista, sino ahora esto cambió a un order flow bajista. Entonces, a tenerlo presente. ¿Listo?
Entonces, ¿qué ocurre? Muy sencillo. Acá simplemente hacemos exactamente lo mismo, pero hacia las ventas, relacionado a las ventas. El primer paso, identificar mi order flow. ¿Listo? Entonces, recordemos que mi order flow acabó de cambiar, ¿verdad? Mi order flow cambió directamente de alcista a bajista ya, ¿cierto? Porque hubo un cambio estructural o cambio de carácter o como le llaman ustedes. Entonces, cambio estructural, perfecto. Entonces ya todo cambia. Ahora, el segundo paso, identificar mi fractal. Entonces, como hubo su rompimiento, entonces este ya se convertiría en mi nuevo impulso. Ya no vendría siendo el retroceso para el impulso, sino directamente mi impulso. Este vendría siendo mi higher low. Lo marcamos, ¿cierto? Y nos decimos desde dónde viene el precio hasta, vamos a ver si fue acá o hizo un bajo más bajo. Listo, sí. ¿Hasta dónde llegó el precio? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, este simplemente vendría siendo mi impulso, mi fractal. Este vendría siendo mi fractal a la baja. Listo, perfecto. Ya tendremos nuestro fractal identificado correctamente. Ya nos vamos a la tercera regla, que sería identificar mi zona de oferta o de demanda. ¿Qué ocurre? Que acá ya tendremos que cambiar totalmente la pregunta. Ya no va a ser en dónde se encuentran los últimos vendedores antes de que los compradores tomaran el control, sino vendría siendo en dónde se encuentran los últimos compradores antes de que los vendedores tomaran el control. ¿Listo? Entonces, muy simple, lo que hacemos es identificarlo. Entonces, bueno, me pongo a analizar y digo, bueno, yo creo que realmente pues vendría siendo una zona muy amplia, porque esta zona, miremos a ver si esta zona, pero bueno, realmente yo tomaría, es que vendría siendo una zona muy amplia, pero igual es una zona de oferta, ¿sí? Porque igual acá, ¿sí? Es una zona amplia, pero viene siendo mi zona de demanda. Y acá, esta zona pues fue más pequeña, viene siendo esta, pero pues sigue siendo mi zona de demanda. En este caso, yo personalmente tomaría esto, toda esta zona. Pero vamos a ver si con esta zona ya el precio tiene para llegar a reaccionar. Vendría siendo, sí, prácticamente los últimos compradores antes de que los vendedores llegaran a tomar el control. No, ya se fue. Entonces, bueno, en esta ocasión vendría siendo así una zona bastante amplia, ¿sí? Que sería, yo la hubiera tomado de acá a acá. Pero, pues, ¿qué ocurre? Realmente nosotros no vamos a tomar, como les comenté anteriormente, estas zonas como posibles zonas para reaccionar. Simplemente son para tenerlas en cuenta y tener presentes también hacia dónde posiblemente va a ir el precio. ¿Listo? Personalmente si hubiera tomado esta zona, pero pues no llegó por nada y el precio acá comenzó, o si llega, a ver. No, no, nunca llegó, nunca llegó. Entonces, pues este simplemente vendría siendo mi zona de, lo que vendría siendo mi zona de oferta. ¿Listo? Toda esta zona. Obviamente, como les comenté anteriormente, esto se puede refinar porque por acá puede que haya un bloque y demás, o incluso tal vez está por acá, ¿sí? Pero eso es lo de menos. Lo importante en esta clase es poder identificar mis zonas de oferta y demanda. ¿Listo? Eso es lo primordial. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, bueno, podemos observar cómo el precio efectivamente ya está reaccionando a mi zona de demanda, perdón, disculpa, a mi zona de oferta y está reaccionando de manera positiva. Lo más probable es que realice un bajo más bajo, ¿sí? Un lower low llevándose toda esta liquidez y aparte, esta zona de acá vendría siendo una zona de ¿qué? De demanda. ¿Listo? Entonces, recordemos, como nosotros nos encontramos en este momento en un order flow alcista, lo más probable es que estas zonas de demanda
me las manipule, ¿sí? ¿Listo? Entonces, nosotros lo que hacemos, recordemos, muy importante es que estos son objetivos y nosotros lo que hacemos es tomar entradas entradas por acá incluso, ¿sí? Para que en cuestión de llegar a este objetivo. Eso es lo primordial, a llegar al objetivo. ¿Listo? Eso vendría siendo lo que sería las zonas de oferta y demanda. ¿Listo? Y recordemos que pues esto obviamente lo podemos validar en temporalidades diarias, M15, M1, simplemente es de mucha práctica. Personalmente yo lo realizo en diario y en M15, en M1 no tanto porque en M1 nos podemos confundir un poco debido a que hay mucha volatilidad y mucho ruido en este marco de tiempo. ¿Listo? Entonces, primordialmente lo que aconsejo es analizarlo en diario y M15 y ver los ejemplos. Y así, créanme que la dirección les va a ayudar mucho. O sea, si tienen un order flow correcto, ven el gráfico de manera correcta, su tendencia, marcan de manera correcta las zonas de oferta y demanda, va a ser mucho, o sea, va a ser un plus para que su dirección se mejore un poco más aún, ¿sí? Para que tengan una mejor dirección a la hora de analizar el gráfico. Bueno, algo a tener en cuenta también importante es que esto nosotros lo podemos ver incluso, o sea, como el macro, el micro, como les comentaba anteriormente. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo en este punto, en estas zonas. Ejemplo, acá. Tenemos que en estos puntos ya sabemos que nosotros nos encontramos, o sea, este vendría siendo un impulso, pero dentro de este impulso se encuentran impulsos de retrocesos más pequeños, ¿sí? Entonces, pues podemos observar cómo el precio realiza lo mismo tanto en macro, en grande, como en micro, en chiquito. Entonces, muy sencillo. Tenemos acá nuestro fractal, vendría siendo este, y nos hacemos la pregunta, ¿en dónde se encuentran los vendedores antes de que los compradores tomaran el control? Acá. Esta vendría siendo una zona de demanda, ¿sí? Esto vendría siendo una zona de demanda. ¿Listo? Y podemos observar cómo es lo mismo. Esto prácticamente vendría siendo lo mismo que esto de acá. Prácticamente viene siendo lo mismo. Y esto es lo que podemos validar más prácticamente en M15, ¿sí? Más práctico, más sencillo porque se ve de mejor manera. Entonces, de igual forma acá, bueno, creo que este está muy pequeño, pero pues lo podemos hacer acá. Entonces, para que se vea mejor. Por ejemplo, bueno, acá. Tenemos que este de acá vendría siendo un fractal, ¿cierto? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Entonces, vamos a marcar otro fractal que sería de aquí a acá. Este sería mi otro fractal, ¿cierto? Alcista. Entonces, muy simple. De igual forma, orden flow alcista, fractal, identificamos mi zona y nos hacemos la pregunta, ¿en dónde se encuentran los últimos vendedores antes de que los compradores tomaran el control? Acá, ¿sí? Podemos observar cómo llega y realiza un alto más alto. Y desde este punto ya cambia estructuralmente, porque acá tendría que respetarme esa zona. Y vemos cómo no la respeta, sino empieza a hacer su respectivo retroceso, ¿sí? Pero pues recordemos que nosotros ya en el momento en que rompe mi higher high anterior, hay muchas probabilidades de que el precio tenga su respectivo retroceso, porque el precio funciona en secuencias de altos y bajos. Entonces, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? De igual forma, en micro, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y aquí tendría que haber el impulso, pero pues terminó haciendo su respectivo retroceso, ya que el precio había generado un higher high. ¿Listo? Entonces, ¿con esto a qué voy?
Con esto voy a que se hagan a la idea de que el precio lo puede hacer en macro y en micro, el que el precio lo puede hacer en diferentes temporalidades y que el precio siempre va a fluctuar a estas zonas, ¿sí? Siempre, siempre porque un fractal siempre va a tener estas dos zonas y puede que reaccione o en una zona o en la otra. Recordemos también que los puntos ya sea de oferta o demanda también van relacionados con mi punto de interés en muchas ocasiones, es decir, en mi original. Entonces, eso también es como a tenerlo presente. Y bueno, realmente no sería más con respecto a la clase como tal de lo que sería oferta y demanda. Si tienen preguntas, listo, listo, perfecto, listo. Entonces, bueno, nada, espero que realmente haya sido una clase que les haya aportado mucho valor. Esa realmente es la intención de estas clases, aportarles valor y conocimiento em, para que puedan mejorar sus análisis, su trading. Pero recuerden que si el trading no solo se basa en un buen análisis o la estrategia. Recordemos que el trading es más bien una cuestión de ser tu trader, no de hacer trader, perdón, de hacer trading. Se trata de ser trader, que es algo muy diferente y que si desean lo podemos ver en clases siguientes, ¿sí? Este tema que es primordial y fue lo que a mí me ayudó a llegar a la rentabilidad en este negocio. ¿Listo? Así que nada, espero que realmente les hubiera aportado valor. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase.